Esta es una historia que nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en perlas ni en oro, sino en la profundidad de nuestra fe. Narra la vida de un humilde pescador de perlas que, en su momento más oscuro, le pidió a Dios una señal y recibió un océano de bendiciones a cambio. Quédate hasta el final, porque su viaje nos recuerda que a veces, el tesoro más grande se encuentra cuando dejamos de buscar para nosotros mismos y empezamos a confiar en un plan mayor. En la costa de un pequeño pueblo llamado Puerto Esperanza, bañado por aguas turquesas y vientos salinos, vivía un hombre llamado Mateo. Su piel estaba curtida por 1000 soles, y sus manos, agrietadas por la sal y las cuerdas, contaban la historia de una vida entera dedicada al mar. Mateo era un buscaperlas, uno de los últimos de su oficio, que se sumergía a pulmón en las profundidades con la esperanza de encontrar el pequeño milagro nacarado que le daría sustento a su familia. Vivía en una modesta casita de madera, con su esposa Elena y su pequeña hija, Sofía. Su hogar era humilde, pero rebosaba de un tesoro que el hombre más rico del pueblo no poseía, una fe inmensa y serena. Cada mañana, antes de que el sol besara el horizonte, Mateo se arrodillaba en la arena frente a su casa, cerraba los ojos, y su voz se mezclaba con el murmullo de las olas. «Padre del cielo y del mar», comenzaba, «te doy gracias por el aire que llena mis pulmones, por el amor de Elena que es mi ancla, y por la risa de Sofía, que es la perla más brillante de mi vida. Sé que no tengo cofres llenos, Señor, pero mi corazón rebosa de confianza en ti. Tú conoces la presión en mi pecho cuando busco aire en las profundidades, y también conoces la esperanza que nunca se ahoga. Dame hoy la fuerza para sumergirme una vez más, no por codicia, sino por necesidad. Guía mis manos, Señor, y si es tu voluntad, permíteme encontrar el sustento para mi hogar. Voy a mis labores sabiendo que tú eres el dueño de las corrientes y de cada tesoro que yace oculto en el fondo del mar». Al terminar, se levantaba con una paz que desconcertaba a muchos. No importaba si el día anterior había regresado con las manos vacías. Su fe era la red que nunca se rompía. Al otro lado del pueblo, en una casa de 2 pisos con balcones de hierro forjado, vivía Ricardo, el único comprador de perlas de la región. Era un hombre de manos suaves y mirada calculadora, cuya riqueza se había construido sobre la necesidad de los pescadores. Su balanza era conocida como la balanza de la desconfianza, pues siempre parecía pesar menos de lo justo. Ricardo despreciaba especialmente a Mateo. Veía su fe como una debilidad, una excusa para su pobreza. Cada vez que Mateo le llevaba sus pocas perlas, Ricardo las tomaba con desdén. «¿Esto es todo lo que el mar te dio a cambio de tantas oraciones, Mateo?», decía con una sonrisa burlona. «Quizás deberías rezarle menos a tu Dios y trabajar más. El mar no paga con plegarias». Las palabras de Ricardo eran como erizos de mar, punzantes y venenosas. Pero Mateo nunca dejaba que su veneno le alcanzara el corazón. Con una calma que enfurecía aún más al comerciante, respondía: «El mar da lo que Dios permite, Ricardo, y yo agradezco tanto lo poco como lo mucho». «Pura ingenuidad», se reía Ricardo. «Naciste para arrastrarte por el fondo del mar buscando migajas para mí. Nunca saldrás de tu choza de madera». Mateo simplemente asentía, sus ojos fijos en el horizonte. «Mi confianza no está en el mar, Ricardo, sino en quien lo creó. Y para él, no hay imposibles». Pero la prueba de Mateo se hizo más dura. Pasaron semanas en las que el mar parecía haberse vuelto estéril. Cada inmersión era un esfuerzo agotador que solo traía conchas vacías y decepción. En su casa, la pequeña despensa menguaba. Sofía, su hija, contrajo una fiebre que la dejó débil y pálida. El médico del pueblo les dijo que necesitaba medicinas que costaban más de lo que Mateo había ganado en un mes. Esa noche,
El corazón de Mateo se sintió pesado como una roca de anclaje. Vio a Elena, tratando de ocultar sus lágrimas mientras le ponía paños fríos a Sofía en la frente. El silencio en la casita era un grito de desesperación. Mateo salió a la orilla. La luna llena pintaba un camino de plata sobre el agua oscura. Cayó de rodillas, y esta vez, su oración no fue serena, sino un clamor que brotó desde lo más profundo de su alma rota. «¡Señor, escúchame!», gritó al cielo estrellado, con el rostro bañado en lágrimas. «Mi fe se tambalea. Veo a mi hija sufrir y mis manos están vacías. Te he agradecido en la abundancia y en la escasez. Pero ahora siento que me ahogo en tierra firme. ¿Dónde estás, mi Dios? He soñado con encontrar una gran perla, no para tener lujos, sino para construir un futuro para mi hija, para crear una cooperativa justa donde hombres como yo no seamos humillados. Pero mis sueños se desvanecen. Si es tu voluntad que yo pase por este desierto, lo acepto. Pero te ruego, no por mí, sino por mi pequeña. No permitas que su luz se apague. Dame una señal, Señor. Muéstrame el camino, o dame la fuerza para aceptar tu silencio». Su voz se quebró en un sollozo que se perdió en el rugido del mar. Esa noche, agotado de cuerpo y alma, durmió un sueño profundo y extraño. En su sueño no veía el mar, sino que caminaba por un sendero de arena blanca y luminosa. A su lado, apareció un anciano de barba blanca y ojos tan claros como el agua del Caribe. Vestía ropas de pescador, sencillas pero impecables. «Mateo», dijo el anciano con una voz que era a la vez suave y poderosa como la marea, «he escuchado el lamento de tu corazón. Tu fe no ha sido en vano. El mar guarda un secreto para ti». «¿Dónde?», preguntó Mateo con el corazón acelerado. El anciano no señaló un lugar en el mapa. En cambio, le dijo: «Mañana no irás a los arrecifes conocidos. Navegarás hacia el acantilado del gigante dormido, ese que todos evitan por sus corrientes traicioneras. Allí, no busques en las profundidades, sino en las aguas someras, donde nadie cree que pueda haber algo de valor. Busca la ostra que no parece una ostra, la que está cubierta de algas y parece una roca más. Es la que todos han despreciado. Dentro de ella, espera tu respuesta». Cuando Mateo quiso preguntar más, el anciano puso una mano en su hombro. Una luz cálida lo envolvió y despertó. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja. Se levantó, el sueño grabado a fuego en su memoria. Despertó a Elena y le contó todo. Ella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. «El acantilado del gigante. Mateo, es peligroso». «Lo sé», respondió él, «pero siento en mi alma que debo ir. No tengo nada que perder y toda una vida que ganar». Elena asintió, su propia fe encendiéndose con la de su esposo. «Entonces ve, y que Dios nade contigo». Mateo no comió. Tomó su pequeño bote y remó con una determinación que no había sentido en meses. Se dirigió hacia el acantilado, un lugar de leyendas y naufragios. Al llegar, las corrientes tiraban de su bote, pero él luchó hasta encontrar un pequeño remanso de paz, justo como en su sueño. Se preparó para la inmersión. No sentía miedo, solo una extraña certeza. Se sumergió. El agua era más fría allí. En lugar de ir a lo profundo, peinó la zona somera, apartando algas, mirando debajo de las rocas. Los demás pescadores se habrían reído de él. Y entonces la vio. Era exactamente como el anciano la había descrito. No parecía una ostra. Era grande, deforme, cubierta de vegetación marina, camuflada perfectamente con el fondo. Cualquier otro la habría ignorado. Con el corazón latiéndole en la garganta, usó su cuchillo para desprenderla de la roca. Era pesada, mucho más pesada de lo normal. Subió a la superficie, jadeando, y la izó con esfuerzo hasta el bote.
Por un momento, dudó. ¿Y si solo era una roca? ¿Y si todo había sido un engaño de su mente desesperada? Respiró hondo. En tus manos me encomiendo, Señor. Con manos temblorosas, introdujo la punta de su cuchillo en la ranura de la concha e hizo palanca. La ostra se abrió con un chasquido sordo. Mateo contuvo el aliento. Dentro, descansando sobre un lecho de nácar iridiscente, había una perla. Pero no era una perla común. Era del tamaño del puño de un niño, perfectamente redonda, y brillaba con una luz propia, un blanco lechoso con reflejos rosados y dorados. Era la perla más magnífica que ojo humano hubiera visto jamás. El corazón del mar, como la llamaban las leyendas. Lágrimas de gratitud corrieron por las mejillas de Mateo, mezclándose con el agua salada. No era el llanto de un hombre que se había hecho rico, sino el de un hijo que había sido escuchado por su padre. Regresó al pueblo, pero no fue a la casa de Ricardo. Sabía que aquel hombre le ofrecería una miseria y trataría de robarle su bendición. En cambio, fue a su casa, se arrodilló junto a Elena y Sofía, y juntos dieron gracias a Dios. Al día siguiente, Mateo emprendió un viaje a la ciudad capital. Allí, expertos joyeros valoraron la perla en una suma que él jamás podría haber imaginado. Era suficiente para 10 vidas. Pero Mateo no compró una mansión ni barcos de lujo. Regresó a Puerto Esperanza y su primera acción fue comprar las medicinas para Sofía, quien pronto recuperó el color de sus mejillas y su risa cristalina. Luego, cumplió el sueño que le había confesado a Dios en la oscuridad. Con una parte del dinero, fundó la cooperativa La Perla Justa. Compró equipos modernos para los pescadores. Estableció un fondo de emergencia para las familias. Y lo más importante, construyó un centro de acopio donde se pagaba un precio honesto y justo por cada perla, sin balanzas tramposas. Los pescadores, que durante años habían sido explotados por Ricardo, acudieron en masa a la cooperativa. Pronto, el pueblo entero comenzó a prosperar. Había comida en todas las mesas y los niños podían ir a la escuela. Ricardo, consumido por la envidia, vio cómo su negocio se desmoronaba. Nadie le vendía ya. Un día, incapaz de soportarlo más, se acercó a Mateo. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con amargura. «¿Qué truco de magia usaste?». Mateo lo miró, no con rencor, sino con compasión. «¿Recuerdas cuando me decías que Dios no paga con oraciones? Te equivocaste, Ricardo. No me dio solo una perla. Me dio la oportunidad de demostrar que la mayor riqueza no está en lo que acumulas para ti, sino en lo que compartes con los demás. La perla fue solo la herramienta. La bendición fue la comunidad que construimos juntos». Ricardo se marchó en silencio, avergonzado por primera vez en su vida. Mateo, por su parte, nunca dejó de ser el hombre humilde de la orilla. Siguió sumergiéndose en el mar, no por necesidad, sino por amor a su oficio. Y cada mañana, continuó arrodillándose en la arena. Pero su oración había cambiado. Ya no pedía por sí mismo, sino que daba gracias por la bendición de poder servir a su gente, demostrando al mundo que la fe, cuando es genuina, no es un ruego para recibir, sino una promesa para compartir. Porque el tesoro más grande que Mateo encontró no fue el corazón del mar, sino la perla de la fe que siempre había brillado en el fondo de su alma. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete y comparte, para que más personas recuerden que en medio de las tormentas de la vida, la fe es el ancla que nos mantiene firmes y la luz que nos guía a un puerto seguro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo relato.